Hola chicos, hoy vamos a ver este práctico de materiales y materias prima base para que ustedes puedan articular la teoría con la práctica. Es un práctico bastante sencillo que vamos a ver uno de los métodos y en las próximas clases vamos a ir viendo los otros métodos que existen. Como primera medida nos dan unos datos, los movimientos del mes de marzo de una empresa González S.A., que es una empresa constructora y que posee un edificio de su propiedad con 2 departamentos. Con estos datos tenemos que calcular el costo de los materiales y materias primas consumidos en el periodo de marzo del 2020 aplicando el método WEBS, que es última entrada, primero salida. Y también tenemos que calcular el stock de materiales y materias primas al cierre del mes, con un costo de reposición al 30 del 3 del 2020 de 35 pesos por unidad. Como primera medida, necesito que ustedes entiendan el movimiento o cómo funciona una ficha de stock. Tenemos 3 columnas que son sumamente importantes, donde se reflejan las entradas, las salidas y el stock final. Bueno, dentro de cada columna tenemos cantidad, precio unitario y precio total. El precio total surge de multiplicar la cantidad por el precio unitario, que eso nos va a dar el precio total. También tenemos lo que son la fecha, que la fecha va a reflejar en el momento en que se produce la transacción y el concepto de dicha operación, si es una existencia inicial, si es una compra, si es una devolución de compra, si es un consumo, etc. Bueno, esta ficha de stock se va a ir completando con los datos que nos dan en el ejercicio. Tenemos los datos del mes de marzo del 2020, tenemos una existencia inicial al 1 del 3 de 500 unidades por 30 pesos. Bueno, se va colocando la fecha, el 1 de marzo, el concepto de existencia inicial, y como es existencia inicial, directamente pasa a stock. Es decir, que no se refleja ni en entrada ni en salida, sino que va directamente a stock. Tenemos 500 unidades por 30 pesos. Acuérdense que el precio total surge de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. El 2 del 3 tenemos una compra de 200 unidades a 20 pesos. Colocamos la fecha, el concepto, que es compra, y las compras se reflejan en entradas. Entonces tenemos 200 unidades a 20 pesos. Nos da un total de 4.000. ¿Qué pasa? Se van acumulando todas las existencias en el stock. Entonces tenemos el stock de la existencia inicial de 500 unidades por 30 pesos y también tenemos el stock de la entrada producida por la compra, de 200 por 20. Entonces el stock queda conformado por las 500 unidades a 30 pesos y las 200 unidades a 20 pesos. El 3 de marzo también tenemos una compra de 520 unidades a 23 pesos. Se realiza lo mismo que en la compra del 2 de marzo. 520 a 23 pesos. Esto nos da un total de 11.960. Tenemos 500 unidades de la existencia inicial, 200 de las compras del 2 de marzo y 520 de la compra del 3 de marzo. Quedan reflejadas las existencias en el stock, cómo se van acumulando de las operaciones anteriores. El 4 de marzo tenemos una devolución de compra que hace referencia a la fecha del 3 de marzo. Son 150 unidades a 23 pesos porque hace referencia al 3 del 3. Entonces, ¿qué pasa con las devoluciones de compra? Las devoluciones de compra se colocan en entrada restando, es decir, menos 150 a 23 pesos. Me da un total de 3.450. Esto nos va a afectar el stock, pero nos afecta únicamente el stock de la compra del 3 de marzo. Es decir, que el stock de la existencia inicial y la compra del 2 de marzo continúa sin modificarse. ¿Qué pasa acá? Tenemos 520. Para reflejar esta evolución de compra, lo que tengo que hacer es 520 menos 150. Me da un total de 370 a 23 pesos. Es decir, 8.510. Bien, el 10 de marzo tenemos un consumo. Los consumos siempre van en salidas. Se reflejan en esta columna. El 10 de marzo tenemos un consumo de 570 unidades. Y acá ya aplico el método WEBS, es decir, última entrada, primero salida. 570 unidades. Entonces, voy a agarrar las 370 unidades, las saco a 23 pesos,
y las 200 unidades a 20 pesos. Acá quedan reflejados los 570. ¿Qué me queda en stock? Únicamente la existencia inicial, es decir, 500 unidades a 30 pesos, es decir, un total de 15.000. El 15 de marzo tenemos una compra de 250 unidades, se refleja en entradas, a 40 pesos, un total de 10.000. Entonces, en stock tengo las 500 unidades de la existencia inicial que nunca se modificaron y las 250 de esta última compra. El 22 de marzo tengo un consumo de 180 unidades. Entonces, colocamos la fecha, el concepto de la operación y tenemos un consumo de 180. En salidas voy a colocar 180, última entrada, primero salida es el método, entonces voy a sacar de estas últimas unidades que entraron a 40 pesos, 7.200. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda en stock? 500 unidades a 30 y voy a hacer 250 menos 180. Son 70 unidades a 40 pesos. 2.800. Y por último, el 26 del 3 tenemos una devolución de consumo. ¿Qué pasa con las devoluciones de consumo? Las devoluciones de consumo van en salida restando. ¿Por qué? Porque vuelven stock. Entonces, tengo 21 unidades a 40 pesos, 840. Entonces, en la existencia final me quedan 500 unidades a 30 pesos y acá voy a hacer 70 menos las 21 que se devolvieron, me quedan 91 en total. A 40 pesos, 3.640. Bien. ¿Qué nos pedía el enunciado? Calcular el stock de materiales y materia prima al cierre del mes, con un costo de reposición a 35 pesos por unidad al 30 del 3. Entonces, tengo que realizar el ajuste a valores corrientes. ¿Qué cantidad nos quedan? 591. 500 de la existencia inicial más 91 del último movimiento. 591 a 35 pesos, que es el costo de reposición, me da un total de 20.685. Y para calcular el consumo, lo que tenemos que hacer es sumar de la columna de salida todo lo que es precio total menos la evolución de consumo, porque eso vuelve al stock. Entonces, si sumamos estos movimientos, nos da un total de 19.710. En este caso ya hemos calculado las dos cosas que nos pide hacer el práctico. En la próxima clase vamos a ver el otro método, que es PEPS, primero entrada, primero salida.